Ya, doctora, podemos comenzar. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Están abiertos los micrófonos, Miguel? Porque para que se sientan libres de hacerme preguntas entre medio. No, por lo general dejamos las preguntas para el final. Ah, bueno, pero si es que estuviera abierto y quieren, no hay problema. Ya, gracias. ¿Sí? Buenas tardes todos. Sí, yo trabajo en la UPC. No los veo a todos, qué difícil es hacer una clase sin verlos, pero bueno. La idea es darle algunos conceptos solamente, van a quedar las diapositivas y si quisieran ahondar en algún otro tema podemos hacerlo en otro momento aparte. Son muchos los temas como para hacerlo en una vez, una semana. Vamos a ir viendo cosas en el tiempo, ¿cierto? En realidad, si se quedaran con solamente esta diapo, para nosotros el objetivo está cumplido. El tiempo es cerebro, time is brain, ¿cierto? Eso de ave en evolución, como el concepto antiguo, ya no existe. Hoy en día hay que correr por el cerebro. Cada evento cerebrovascular o evento epiléptico mueren alrededor de 2 millones de neuronas por minuto. Así que dependemos de ustedes para que nos ayuden a poder salvar el cerebro. Algunos conceptos básicos en el examen neurológico, para que tengamos criterios en común cuando nos refiramos a los diferentes estados de la conciencia. ¿Cuáles son los estados de la conciencia? Vigil. Una persona va a estar con ojos abiertos con un examen mental normal, ¿cierto? Obnubilado. Un paciente que tiende a quedarse dormido, que está somnoliento, pudiera estar desorientado al medio. Sopor. Un paciente que está dormido, francamente dormido. Puede ser sopor superficial, que responde a los estímulos verbales, o sopor profundo, que responde al dolor. Logra despertar, ¿ya? Y después viene el estado de coma. ¿Y qué es coma? Simplemente la ausencia de respuesta motora a un estímulo muy doloroso. Respuesta motora voluntaria, ¿cierto? Tiene que haber algún grado de conexión al medio. ¿Y cuáles son los estímulos dolorosos que hacemos? Puede ser el FOAT, presión esternal, presión en los pezones o en los lechos unguiales. Si no responde a eso, decimos que está en coma, siendo de distintos tipos la etiología, ya sea farmacológico cuando están sedados o estructural cuando tiene alguna lesión en el sistema nervioso central. Después, en el examen neurológico, vienen los reflejos de tronco. Son un sinnúmero de reflejos que nosotros efectuamos para poder ver la indemnidad del sistema nervioso central. Y hay algunos que son importantes que ustedes conozcan y nos puedan ayudar a estar monitorizando. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Y para qué nos sirven? Primero, el reflejo fotomotor, las pupilas. Cuando exploramos el reflejo fotomotor, lo que estamos haciendo es explorar el arco reflejo fotomotor, ¿cierto? Que se integra a nivel del mesencéfalo. A ver si está la flecha, sí. Entra por el segundo par craneal y sale por el tercer par craneal que se integra en el mesencéfalo. Si hay reflejo fotomotor presente, o sea, si se encoge la pupila ante la luz, es porque al menos el mesencéfalo está indemne. Y así es como empezamos a explorar de proximal hacia distal. Lo más proximal es el reflejo fotomotor. Un diámetro normal pupilar es alrededor de 3 a 4 milímetros, puede ser 5 a 6 milímetros, si es que no hay luz. Y nos da mucha información mirar la pupila.
Es así como, por ejemplo, nos podemos encontrar con una midriasis, si la pupila está dilatada. En algunos cuadros, como la intoxicación por simpático mimético o órgano fosforado, podemos encontrar una midriasis que es reversible. Pero en otras lesiones que son estructurales, como una herniación, va a ser una midriasis que es irreversible. Uno le pone la luz y no se revierte. Miosis, cuando la pupila está muy chiquitita, ¿cierto? Esto lo vemos principalmente en cuadros de intoxicación o uso de opiáceos, como el fentanil. Esta es una pupila, si uno mira a un paciente que está bajo fentanil, va a ser una pupila miótica. A veces cuando hay lesiones estructurales a nivel de puente, también puede haber una miosis muy acentuada. Conocer que una lesión hemisférica grande, que empieza con trastorno del habla y va cayendo la conciencia, va cayendo la respuesta motora y aparece esto que está acá abajo, que es la anisocoria, o sea, diferencia del tamaño pupilar entre un lado y otro, es algo grave que debemos actuar inmediatamente, ¿cierto? Antes que se produzca la herniación y la muerte. Después hay que explorar la oculomotilidad o movimientos oculares externos. Se le pide al paciente, tomándole para arriba de los párpados, ¿cierto?, que mire en las 4 direcciones, para los lados, para arriba y para abajo. Si es que no hay movilidad simétrica, si uno de los ojos se queda fijo, por decirlo así, es porque hay sí o sí alguna lesión estructural a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, este caballero acá, de los ojos azules, tiene un sexto par craneal, hay una lesión sí o sí a nivel de puente, no puede mirar hacia el lado. Recordar que en las lesiones hemisféricas, por ejemplo, en un infarto cerebral, los ojos van a estar mirando la lesión. Esta tiene una lesión hemisférica izquierda. Probablemente le hagamos un escáner y aparezca acá una lesión como la que estamos viendo en esa resonancia, que es un tumor cerebral, ¿cierto? A diferencia de los focos epilépticos, los ojos también tienen una desviación tónica, pero esta vez en contra del foco epileptógeno. Por lo tanto, esta persona con la mirada hacia la izquierda podría tener un foco de epilepsia a la derecha o podría tener una lesión estructural a la izquierda. Cuando la persona está inconsciente, no coopera para la oculomotilidad, hacemos estos reflejos que son oculocefálicos, que en el fondo es tomarle la cabeza y girarla para ver si se mueven los ojos. Es lo mismo, pero en una persona inconsciente. Y esto nos habla de indemnidad ya a nivel del puente y del mesencéfalo. Cuando los ojos no se mueven y están fijos, como ojos de muñeca, tal vez habrán escuchado ese término, es porque estamos ya más cercanos a la muerte encefálica, que es otro tema grande en sí que podemos ver otro día. Pero es mencionarles que son estos ojos de muñeca de las muñecas antiguas, de porcelana, las que no se mueven, porque las muñecas de hoy siempre los ojos son móviles de un lado a otro. Entonces, lo normal en la oculomotilidad es que uno mueva la cabeza y se muevan los ojos. Después viene el reflejo corneal. Con un algodón sobre la córnea, levemente uno toca la córnea y el ojo se cierra. Eso habla de indemnidad ya más abajo, a nivel del puente, y es un reflejo de integración que entra por el par craneal quinto y sale por el séptimo. Si tiene corneal es porque el puente está indemne. Más abajo aún, el reflejo faríngeo, vemos si le molesta el baja lengua, si es que tose, y ahí sabemos que tiene indemnidad más abajo del bulbo, noveno y décimo par. Después de los pares craneanos, es importante fijarse si hay movimientos o reflejos anormales al dolor. ¿Y cuáles son los principales que deben estar atentos? La postura de descerebración o sinergia de extenso-pronación, en donde la mano, coloquialmente le dicen que está arriba de la moto, porque está pronada la mano y da vuelta como está acá esta foto, cada vez que uno le aplica algún estímulo. O la postura anormal de decorticación, donde frente al estímulo se ponen las manos en esa posición y se estiran las piernas, al igual que el otro en realidad. Lo que diferencia son las manos.
Otro reflejo que es sumamente importante es el reflejo Babinski o reflejo cutáneo plantar extensor. Si uno le pasa un objeto romo por el borde lateral del pie, dando toda la vuelta, llegando hasta la base del pulgar, y ese pulgar se extiende, decimos que hay un reflejo cutáneo plantar positivo o reflejo de Babinski. Eso es muy importante porque no es normal y traduce que sí o sí hay un daño estructural en el sistema nervioso central. Eso no debiera estar presente. Y nos habla necesariamente de que hay algún proceso patológico como estos que son las herniaciones. Finalmente, dentro del examen neurológico, en algunos casos aplicamos el test de apnea, específicamente cuando sospechamos muerte encefálica, que es parte del examen neurológico, y es para ver si ya quedan las últimas neuronas que pudieran estar vivas dentro del tronco, que son las sensibles al aumento de CO2. Básicamente se apaga el ventilador, se desconecta por 8 a 10 minutos con oxígeno al 100% por el tubo hasta la carina y vemos que hay ausencia de esfuerzo respiratorio y que cumpla ciertos parámetros en los gases. Entonces, con este examen neurológico, ¿ante qué cosas nos podemos encontrar? Una de las principales en la UTI es el síndrome confusional agudo. ¿Se escucha bien o no, Miguel? Sí, doctora, se escucha bien. Ah, ya, ok. Causas hay muchas, ¿cierto? Desde infecciosas, metabólicas, endocrinas. Incluso solamente una persona adulto mayor que puede estar cambiado de ambiente puede hacer una confusión o un delirio. En el fondo depende de su reserva cerebral. ¿Cuánta reserva tiene ante el cambio o ante la adversidad? Entonces van a encontrarse con una persona que tiene problemas para seguir la conversación, le tienen que repetir las preguntas una y otra vez, a veces alguien que se distrae fácilmente, ¿ya? O alguien que no cumple alguna instrucción. La persona se va a mostrar desorientada en fecha, en día, en mes, en año, según la severidad del cuadro. Pueden estar desorientados en espacio y pueden incluso olvidar su nombre. Es frecuente que hayan ilusiones, alucinaciones de distintos tipos. Lo típico son que hayan bichos, animales, con alucinaciones visuales, pueden ser táctiles, que sienten que le recorren el cuerpo, algunas también bichos súper frecuentes, olfatorias, incluso auditivas. Y esto que no es tan evidente, pero puede ser delirium también, es que haya labilidad afectiva. ¿Ya? Con oscilación rápida en el estado emocional, ansiedad, llanto, ira, rabia. Entonces, ante la sospecha de un delirio, lo más importante y lo que lo define es la inatención. ¿Y cómo vemos la inatención? Básicamente es la inversión de series. Si el paciente no puede invertir series es porque está confuso y está con delirio. Uno le pide que nombre los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a domingo, y al revés, o los meses del año. Y si no lo puede hacer, está inatento o confuso. ¿Okay? Esto sumado a las fluctuaciones, a que pueda estar desorientado, a que pueda estar agitado o también somnoliento. No todos los deliriums son agitados, hay algunos que son hipoactivos con somnolencia, también puede ser delirium, alucinaciones visuales o auditivas y lenguaje incoherente, nos hace pensar en este síndrome confusional. El tratamiento farmacológico son los neurolépticos, ¿cierto? Y que sepan que las benzodiazepinas, que están muy a mano, no son recomendables en el delirium. El típico lorazepam le hace mal al delirium. Puede dar un efecto paradojal muy importante en el adulto mayor, excepto cuando es por abstinencia de alcohol, que ahí las benzodiazepinas sí son de elección. Lo más importante es siempre buscar la causa y tratarla, ¿cierto? Incluyendo el dolor, muchas veces el puro dolor puede gatillar delirium, el manejo ambiental, estrategias para que se reoriente, siempre ponerle un reloj, siempre tenerle un calendario en las habitaciones, ¿cierto?
ponerle objetos familiares. Ahora está tan de moda esto de la videollamada, ¿cierto? Que haya oscuridad en la noche, luz en el día, lentes, audífonos. Incluso entiendo que están usando antifaz ya para taparle los ojos en la noche. Importante es no juntar a dos pacientes que estén con delirium, usar idealmente cuartos independientes, evitar el sobreestímulo, también evitar la privación de estímulo, ponerlos al lado de la ventana, que haya una orientación siempre día y noche y retirar todos los objetos innecesarios. Esto es muy importante porque la mortalidad aumenta, fíjense, hasta un 65% en pacientes que hacen un delirium. Pasando al ACV isquémico, esta es la segunda causa de muerte en Chile, es una enfermedad muy importante después del cáncer, ¿cierto? Y la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Y de nuevo, tiempo es cerebro. Aquí hay que correr, ya sea que haya llegado el paciente de urgencia o ya sea que haga un stroke intrahospitalario, que puede ser muy frecuente también en nuestra unidad. Mostrarles solamente la importancia de esto que llamamos el core del infarto cerebral. Sé que hay varios expertos acá en infartos cardíacos, no es tan diferente del infarto cerebral. Hay un core de tejido que ya se muere cuando se ocluye un vaso, pero siempre alrededor hay un área de penumbra, que es el área que podemos salvar que se infarte. ¿Okay? Acá tenemos una lesión por un vaso que se ocluye. Si logramos hacer reperfusión o lo manejamos en forma adecuada, el infarto va a quedar así pequeño. En cambio, si no abrimos la arteria o no hacemos neuroprotección adecuada, va a quedar un infarto gigante. ¿Y cuál es la terapia de reperfusión que estamos haciendo? En nuestro hospital ya hace muchos años tenemos una gran casuística de pacientes. Estamos trombolizando tanto endovenoso como trombectomía intraarterial. La terapia aguda de trombolisis endovenosa es con el alteplase o actilice, ¿cierto? Se realiza la apertura de la arteria y restablecimiento del flujo sanguíneo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hasta 4,5 horas desde el inicio de los síntomas. Ya habrán escuchado todas las campañas del mes del cerebro. Si habla raro, la cara se le enchueca o tiene falta de fuerza, corra al hospital. Trombolisis intraarterial tenemos un poco más de tiempo y se hace principalmente cuando hay grandes vasos ocluidos que no se han abierto con la trombolisis endovenosa. Acá hay una imagen en resonancia, en difusión. El paciente llegó con una hemiparesia. Este es el infarto, esta es la oclusión de la arteria. A este lado, la arteria cerebral media izquierda, se ve un stop en la arteria. Se aplicó TPA y se logró abrir la arteria y desapareció lo que iba a ser el infarto. Contarles solamente, yo les puedo enviar este protocolo para que lo tengan a mano en la unidad, está en urgencia también, que tenemos este protocolo de trombolisis endovenosa tanto para el momento de la llegada al paciente como para los cuidados posteriores. Debiéramos tener todo esto en una carpeta, no sé si se ha implementado todavía esto en el tercero. Ocupamos para este protocolo la escala de NIH, uno se puede capacitar en NIH en la página, demora algunas horas solamente, y tiene varios puntajes que vamos asignando para ver cuánto NIH tenía al ingreso y después de haber sido tratado por reperfundido. Esta es la hoja que va a estar una vez que estén en nuestra unidad, en donde tenemos que ir anotando el NIH y cómo evoluciona post-trombolisis a las 6, 12, 24 y 48 horas. Algunas imágenes más del protocolo. Es fácil de aplicar, se aplica en bolo y el resto en una hora. En general, la trombolisis siempre se realiza en urgencia, a menos que nos toque realizarlo por un stroke intrahospitalario, que esté el paciente ahí por otra causa y haga un infarto cerebral, también tenemos que estar preparados.
se ve como harto esto, pero en realidad está en detalle cosas bastante simples como mantener en régimen cero la camilla a 0 grados por 24 horas, no invadir a los pacientes porque quedan con tendencia al sangrado, el control de la presión arterial en forma muy frecuente. En general, cuando llegan a nosotros ya estamos en esto de una vez al menos por hora. Y ahí les dejo el protocolo para que lo revisen. ¿Qué es lo más importante? Una vez que sube un paciente que está trombolizado, que está reperfundido, que ya hemos abierto la arteria, ya sea con trombolisis endovenosa o intraarterial, es evitar que se vuelva a reocluir la arteria o que se infarte el área que está en penumbra, por decirlo así, en peligro de infartarse. ¿Y cómo lo hacemos? Evitando que caiga el flujo sanguíneo cerebral. Esta fórmula es de presión de perfusión cerebral y está dado por la PAM menos la PIC. ¿Qué significa eso? Que para lograr una buena perfusión cerebral, nosotros tenemos esta variable para manejar, que es la PAM. Por lo tanto, hay que mantener la presión alta. No hay que bajar la presión en un infarto cerebral. Ahora, ¿cuándo sí bajarla un poco, cuando ya es exagerado, sobre 220, 110, 120 en pacientes que no están trombolizados, y en los que sí han sido trombolizados tenemos un target un poco más bajo por el riesgo de sangrado, ¿cierto? 180, 105. Lo más importante, nuevamente, no bajar la presión arterial en un infarto cerebral. Mantenerlo con eubulemia, apoyar la presión y tener inicialmente una posición plana de la cabeza. La glicemia, hay que medir la glicemia cada 6 horas. El objetivo es entre 100 y 150 miligramos por decilitro. La hiperglicemia empeora el outcome funcional de los infartos y también daña el área de penumbra. El otro punto es la fiebre, que es muy frecuente pensar que es una causa infecciosa hasta descartar lo contrario. Prácticamente la fiebre de origen central no existe, siempre pensar y buscar que es una infección hasta descartar lo contrario y tratarlo en forma agresiva. Sobre 37,5 debemos sí o sí bajarle la temperatura. Sobre esto ya empiezan a morir las neuronas que están alrededor del core y se muere la penumbra. Y el edema cerebral, ¿qué pasa con el edema? Entre el tercer y el quinto día aumenta el edema del infarto cerebral y empieza a hincharse el cerebro. ¿Y qué pasa ahí? Hay hipertensión endocraniana y puede causar inanición cerebral y muerte. ¿Cómo lo pueden reconocer? Porque el paciente empieza con cefalea, compromiso de conciencia, bradicardia en el monitor e hipertensión. Esa es la típica triada de Cushing que le llamamos, que es de hipertensión endocraniana. Bradicardia en el monitor, lo primero que se ve, hipertensión y alteración de la respiración. Acá hay una imagen de un infarto cerebral de la arteria cerebral media izquierda, grande, también un infarto cerebeloso, que se ve una hipodensidad en escáner, que no fue tratado a tiempo y evolucionó a lo que llamamos infarto maligno de la arteria cerebral media. Ven que hay un gran edema y efecto de masa y fue necesaria una craneectomía descompresiva. Esta es una imagen de resonancia donde hay una hiperintensidad en escáner, o sea, en resonancia es intensidad y en escáner es densidad, ¿ya? Acá hay una hiperintensidad a nivel cerebeloso derecho que traduce un infarto de pica o de cerebelo derecho. Las hemorragias intracerebrales no son tan frecuentes como los infartos, pero son mucho más mortales y dejan mucha más morbilidad, ¿ya? ¿Cuál es el principal factor de riesgo? La hipertensión, por lejos. 70% de las hemorragias cerebrales son causadas por la hipertensión. Esta es la imagen en resonancia de un cerebro con una encefalopatía hipertensiva crónica que tiene todos estos puntitos negros o hipointensos en T2 gradiente de la resonancia
traduce en una encefalopatía hipertensiva. Básicamente una persona que no se tomó los remedios antihipertensivos y andaba por la vida así, con mini sangrados por todos lados. ¿Cuáles son los sitios típicos de hemorragia cerebral por hipertensión? Acá, a nivel putaminal, a nivel talámico, a nivel pontino y a nivel cerebeloso. Una hemorragia en uno de esos sitios traduce una cifra de presión mal controlada. ¿Cuál es la clínica de la hemorragia? En general, 85% se da en actividad. Son cuadros bruscos de compromiso de conciencia, vómitos, cefalea, convulsiones. Puede haber focalización, depende de dónde esté la hemorragia. En el escáner vamos a fijarnos en distintas cosas. ¿Dónde está el hematoma? El tamaño del hematoma, si hay hidrocefalia, si hay hernias, etc. ¿Y cómo se daña el cerebro por una hemorragia? Hay un daño directo donde la sangre va dañando el cerebro, va aumentando la presión intracraniana y a la vez hay efecto de masa con herniación. Esto les quería mostrar porque va a ocurrir en nuestra unidad. Es una regla de 3 bien simple en donde sabemos que más o menos un tercio de los pacientes va a resangrar a un 33% del tamaño del hematoma en las 3 primeras horas. O sea, si el paciente va a resangrar desde que ingresó, va a ser precoz. Entonces, es nuestro rol rápidamente bajar la presión al ingreso y en las primeras 3 horas para que no resangre. También se dice que la mitad de los pacientes anticoagulados van a resangrar, pero aquí en cualquier momento. El manejo de la hemorragia cerebral, bueno, protección de vía aérea, ¿cierto? Intubación con secuencia rápida, evitar el valsalva, intubar siempre si el Glasgow es menor a 8, si hay hipoxia y según gasometría, evitando la elevación de la PIC. Si intubamos y hay aumento de la PIC, al final es peor, hay más hipertensión endocraniana. Idealmente, intubar siempre con etomidato. Debemos mantener una normolemia, una PVC entre 5 y 12 y estar controlando frecuentemente los electrolitos. Usar terapia hiperosmolar con sodio hipertónico cuando esté indicado. Muy importante, y acá les pido por favor que nos ayuden que la cabeza esté a 30 grados en la línea media. Es muy frecuente ver que cuando se les hace el aseo o otras maniobras, la cabeza cuelga para cualquier lado. Y eso es peor que cualquier otro problema que podamos tener. Entonces, incluso, no sé si se puede hacer en enfermería, detener todos los aseos o todo, que ni siquiera le toquen la cabeza y la tengan posicionada 30 grados línea media. Eso va a evitar que haya resangrado y que haya hipertensión endocraniana. Evitar los valsalva, cada vez que también aseos, procedimientos, evitar que haga el valsalva. Procurar que haya una sedación adecuada al bañarlo, al aspirar, al rotar el tubo. Eso es muy importante para que no haga más hipertensión endocraniana. Y en cuanto al nivel de la presión arterial en una hemorragia cerebral, acá es diferente a los targets que tenemos en el ACV isquémico. Acá la meta es bajar la presión. El ACV hemorrágico no tiene penumbra como tiene el isquémico, o sea, al bajar la presión alrededor del hematoma no va a empeorar, a diferencia del isquémico. Tenemos que idealmente bajar una sistólica menor de 140. Con el tiempo hemos ido sabiendo que cada vez es más importante. Antes se hablaba de 180, 110 y ahora ya sabemos que hay que bajarlo más y más. Ojalá PAM 90, 100, con una sistólica menor de 140. ¿Y con qué? Contamos con, bueno, la betalol, ya lo conocen. Hace poco pudimos incorporar y funciona súper bien el urapidil, enalapril por horario. Lo importante es evitar vasodilatadores cerebrales, como la hidralazina, el nitroprusiato y el nifedipino, porque producen más vasodilatación cerebral y más hipertensión endocriniana.
cuándo usar captores de PIC e intubar, cuando el Glasgow está menor a 8, cuando hay hidrocefalia y cuando se está empezando a herniar. Solicitar un captor de PIC al neurocirujano, y eso no lo puse acá, toda la evaluación de lo que son las curvas de la PIC cuando se conecta al monitor. Eso tiene todo un mundo de lenguaje de cómo ver cómo va la hipertensión endocraniana en el monitor, según las curvas. Otro tema totalmente diferente, las crisis convulsivas, que no es lo mismo que epilepsia, ¿cierto? Hay muchas cosas que se parecen, como esos sueños, pero que no son lo mismo. No es lo mismo que alguien tenga una convulsión a que tenga epilepsia. Se dice que para ser epiléptico debe tener al menos 2 crisis convulsivas no provocadas por algo, no provocadas, por ejemplo, por una hipoglicemia, por un fármaco, sino que sean espontáneas. ¿Cómo clasificamos las crisis? Y acá ustedes nos pueden ayudar mucho. Están mucho tiempo con el paciente y es probable que vean esta crisis. Una opción es que la graben, es muy útil para nosotros ver esa crisis y además que nos ayuden a describirla. Las crisis pueden ser parciales o focales, cuando son por una lesión, como esta, que es un tumor cerebral. ¿Y cómo son las crisis focales? Básicamente, como cualquier función que tenga el encéfalo, depende de dónde provenga la crisis. Pueden ser crisis motoras, sensitivas, que sienta cosas en el cuerpo, pueden ser crisis epilépticas visuales, auditivas, que puede pasar por delirium, olfatoria, psíquicas incluso, que tenga sensaciones extrañas como despersonalización, y autonómicas también. Las crisis parciales, a su vez, pueden ser parciales simples si no tiene compromiso de conciencia, por ejemplo, si solamente se le está moviendo la mano, o pueden ser parciales complejas si se comprometen de conciencia, por ejemplo, que está moviendo la mano o el pie o la cara y después queda inconsciente. Y también pueden ser parciales con generalización secundaria, o sea, que empieza en forma focal y después termina como una crisis generalizada. Por otro lado, están las crisis generalizadas, que todo el mundo conoce más, las tónico-clónico generalizadas, o pueden ser solamente tónicas, o pueden ser solamente clónicas, o solamente atónicas. Pero en el fondo aquí el cerebro entero está convulsionando. Siempre vemos un inicio, una pérdida del conocimiento, un componente tónico en donde hay rigidez, mordedura del tubo, de la lengua, ¿cierto? Y posteriormente viene un periodo posictal, que es prolongado. En una crisis lo estudiamos, bueno, historia clínica, por supuesto, exámenes complementarios como el escáner, la resonancia, donde aquí vemos una lesión en el lóbulo temporal que está produciendo crisis, y con un electro. Contamos con electroencefalograma portátil. Esto es una imagen clásica de una crisis generalizada, donde viene acá normal en todas las derivativas y rápidamente se generaliza con crisis en todo el encéfalo. El estatus epiléptico, por otra parte, es una emergencia neurológica muy frecuente, tanto como el ACV. Mueren las neuronas tanto como el ACV y hay que correr en forma urgente. Es una emergencia, ¿cierto? Produce secuelas graves y muerte si no es tratado. ¿Qué es un estatus epiléptico? Antes se hablaba de crisis que duren más de 30 minutos. Eso ya está obsoleto. Ahora hablamos de cualquier convulsión que dure más de 5 minutos o 2 o más crisis que no se recuperen entre sí. Si tiene una convulsión y después tiene otra, pero no ha recuperado conciencia, es un estatus epiléptico. Esta es la imagen por electro, de nuevo una crisis generalizada. Acá viene un electroencéfalo normal en todas las derivativas y bruscamente empieza la crisis, ya ven, en todas las derivaciones.
ahí se empieza a atenuar y hay solamente ráfagas de actividad epiléptica. ¿Qué hay que hacer frente a una convulsión? Primero, estabilizar al paciente e incluso antes del ABC ponemos acá nosotros el hemoglucotest. Es muy frecuente que las convulsiones sean por hipoglicemia. No olvidar hacer un hemoglucotest inmediatamente ante una convulsión. La vía aérea, ¿cierto? Posicionar de espalda. Esto es como para la vía pública, por eso dice superficie firme. Sacar los cuerpos extraños de la boca. No es necesario correr a ponerle lorazepam o otra benzodiazepina porque la gran mayoría de las crisis únicas son autolimitadas solas en el tiempo. Basta con evitar que la persona se dañe y tener una buena permeabilidad de la vía aérea y no asustarse, y la crisis va a pasar en general, la gran mayoría de las veces sola. Se puede utilizar una retracción del cuello, elevar la mandíbula, ¿cierto? Aspirar las secreciones, poner una cánula malla. Y después sí, el ABC como siempre, ¿cierto? Si la convulsión sigue, entonces lo que se usan son las benzodiazepinas, siempre lo primero es el lorazepam, 2 a 4 miligramos en bolo, y posteriormente los anticonvulsivantes. Contamos, ahora actualmente se usa casi más que todo el ácido valproico y el levetiracetam. La fenitoína ya es un fármaco bastante antiguo que está en retirada. Sin embargo, hay veces que hay que usarlo por otras causas, no podemos usar estos otros dos, usamos igual fenitoína. Y la precaución que hay que tener acá es que no se puede pasar rápida la fenitoína, es muy, muy peligrosa. Produce arritmia, hipotensión, incluso paro. Por eso es que se prefiere usar el ácido valproico y el levetiracetam. Si no se frenan las convulsiones frente a la benzodiazepina y dos anticonvulsivantes, ya pasamos a las bombas de infusión con midazolam o propofol. Mostrarles acá, también se los podemos mandar, debiéramos tenerlo. Miguel, armemos una carpeta, yo creo, en neurología en el tercero. Este es el protocolo de crisis convulsiva, dice servicio de urgencia, no, dice UPC también, en donde sale en detalle cómo proceder frente a una crisis y a un status. Es básicamente lo anterior que yo dije. Mostrarles acá que también este es otro de los protocolos que tenemos de cuándo hacer un electroencefalograma. Contamos hace varios años también, llevamos como cientos de encefalogramas portátiles que son de mucha utilidad, que se pueden tomar decisiones rápidamente. Considerar que esto para nosotros es lo mismo que un electrocardiograma del corazón. No sacamos nada en necesitar la información y hacer el electro al otro día, porque en el fondo ya está infartado o ya está dañado. Necesitamos que los electros sean rápidos y en eso nos pueden ayudar. Ha funcionado bastante bien hasta ahora. Tenemos dos modalidades, uno que es un registro estándar de 20 a 30 minutos y el otro que es el registro continuo. Todavía no hemos hecho uno en el tercero, pero sí en la UCI y en la otra UTI, en donde se deja instalado con colodión una especie de cemento el electroencefalograma por 24, 48, incluso hasta una semana, para ver la actividad encefalográfica, sobre todo en los manejos de los status que son difíciles. Y el protocolo dice cuándo se realiza y los niveles de evidencia. Esto tiene toda una técnica especial también, creo que ya la conocen, de cómo se debe lavar el pelo, etc. Y repasar que nuevamente el tiempo es cerebro y tenemos mucho, mucho por hacer y mucho que salvar. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctora. Muy clara la presentación. Damos espacio para las preguntas. Yo tengo varias, en verdad. Uh-huh. Con respecto al manejo de la glicemia en los pacientes, Uh-huh. ¿qué hacer cuando un paciente tiene hipoglicemia? En este caso, pues, igual daña mucho más a la parte cerebral la hipoglicemia, tanto como la hiperglicemia. Pero en ese Uh-huh. caso, ¿qué es recomendado administrar? 80 cc de glucosadol 30, si es que después se nos pasa
a hiperglicemia con lo mismo. ¿Cómo podemos manejar eso? Ujú. En realidad, ambos extremos son deleterios. Lo que pasa es que hablamos de la hiperglicemia porque no es tan frecuente que hagan hipo, pero es muy, muy deleteria la hipo también. Entonces, si están ante una hipoglicemia, también manejarlas en forma agresiva con la forma habitual, no importa que se pase, si No, después se corrige nomás. ya. Sí. Y con respecto al tema de la fiebre en ACV, Ujú. ¿no será mejor manejarlos con hipotermia? No sé si se recomienda mantenerlos con una temperatura 33, 34 aprox, lo que dice la AJA, por ejemplo. Claro, han habido muchos estudios de hipotermia en ACV y no se ha logrado comprobar que sea útil. Solamente han habido algunos beneficios en TEC grave y en paro, en fibrilación ventricular intrahospitalario. Ahí sí estamos aplicando hipotermia, pero en ACV hasta acá, hasta ahora, no ha sido útil. Solo sabemos que es deleterio para el otro lado. Ya. Ujú, Y con respecto a bueno, usted nombró el tema de la escala de Glasgow, la Four Common Scale, una ujú. escala que para los pacientes intubados, no sé si se recomienda utilizarla, está estudiada en el hospital, si se hace. Es que en realidad las escalas son útiles cuando uno se quiere poner de acuerdo, pero nosotros somos mucho más descriptivos. Nos gusta describir cómo vemos eh, paso a paso a las pacientes en el examen neurológico. Por ejemplo, el Glasgow, si se aplica a un paciente que está afásico con una lesión hemisférica izquierda, va a dar sumamente bajo, estarían todos los afásicos intubados y ventilados. Entonces nosotros por lo menos no aplicamos muchas escalas, pero claro, si quisieran unificarlo, habría que elegir una y aplicarla. Hasta aquí no hay una única. Ya. Y eso, no tengo más preguntas. Gracias. No sé si el resto de los participantes tienen alguna consulta, pregunta. ¿Quién es el resto? Ni siquiera los veo. Tengo la apagada. Sí. ¿Más preguntas a alguien? Entonces te debo los protocolos para que podamos armar ahí Ya, el- perfecto. ¿sí? Sí, sí, con respecto a la última pregunta, en general, bueno, no es raro ver los pacientes de cirugía cardíaca, por ejemplo, una cirugía de aorta, Ujú, hagan algún evento cerebeloso o ujú. cerebral, ACV o hemorragia. En ese caso, es un poco más complejo el tema de mantener una perfusión cerebral adecuada, porque al final también tenemos que proteger la aorta, porque si no se puede romper. ¿Qué se recomendaría en ese caso con los pacientes post-SEC? Igual sangran harto, la heparina provoca ACV hemorrágico, por ejemplo, llega un émbolo nomás, se salió una placa de calcio de la aorta. ¿Qué se recomienda en ese caso con el tema de la presión arterial media? Bueno, en realidad ese sí es el tema de todos los días, porque para los en cardiología dicen está buena la PAM tan 60, y nosotros nos da un ataque, porque sabemos que para el cerebro no es suficiente. Es difícil. Muchas veces cedemos nomás porque en el fondo si está bajo condiciones vitales, ahí comanda el riesgo de morir en el fondo y no se le puede subir la presión mucho porque algo del corazón. Pero hay que buscar un balance. Si ya está con el ACV consolidado, lo más que se pueda nomás. No hay respuesta así numérica. Ya, eso. Yo al menos no tengo ninguna otra pregunta. No sé si el resto tendrá. ¿Han tenido pacientes neurológicos? ¿Les ha tocado? Yo he visto a varios ya en el tercero. Mm, O sea que ya. inicialmente era quirúrgico, pero igual siempre hay neurológicos dando vueltas. Sí. Así que gracias por invitarme a participar en esto. Gracias a usted, doctora, por su tiempo igual. Muy buena la presentación. Sé que un tema de neurología es muy, muy amplio.
muy difícil igual de abordar. Pero eso, muchas gracias, doctora. Gracias Ya, por pues, participar. ahí Pero, coordinamos el resto. yo que tengo una pregunta. Cristóbal Villarroel dice, con respecto al aseo y confort de los pacientes con ACV, no sé qué más Ujú. quiere decir. Yo creo que por el tema de la línea media, de mantener la cabeza en la línea media. Espera, ¿existe alguna Sí, técnica para mantener la cabeza en 30 grados? Ahí está. Sí, no, con respecto, espera. Con respecto al aseo y confort de los pacientes con ACV, ¿existe alguna técnica para mantener la cabeza en 30 grados cuando el personal técnico lo pone de supino? ¿O algún tiempo máximo para mantenerlo en esa posición? después de una trombolisis o si hay hipertensión endocraniana, debe estar permanentemente en línea media 30 grados, hasta que se le pase la hipertensión endocraniana. Mm. Y en relación a cómo, no hay un cómo, ustedes son más expertos en eso, como sea en realidad, las manos, los cojines, no sé, pero por favor no le muevan la cabeza, no hay un cómo, no hay un aparato, no, es algo que no, les pedimos ayuda solamente. Y Lorna y Nostroza pregunta eh, sobre la neuroprotección en los pacientes con ACV. Se habló de la hiperglicemia y la hipertensión. ¿Estas se engloban en las 5H de la neuroprotección? Claro, lo de las H, a lo mejor estás confundiendo con la triple H de la hemorragia subaracnoidea, cuando hay vasoespasmo, no lo sé. Pero son las que mencionamos en neuroprotección, sí. Fiebre, glicemia, hipertensión endocraniana y presión. Me falta una, ¿cuál sería la 5? Los desórdenes metabólicos, puede ser. Los desórdenes metabólicos también afectan el área de penumbra, ¿sí? Me parece que, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Chat, por lo menos no aparece nada. Ok. Bueno, muchas gracias, doctora, por su tiempo. Ya, que estés bien, Miguel, que estén bien todos. Nos estamos viendo. Nos vemos. Después le envío mi correo para que si es que me puede enviar Ya, Ya. ok. Muchas gracias, doctora. Que esté muy Listo, chao, chao. bien. Chao, chao.